Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza, y aparta el Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaba por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos
para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Bueno, hay tantos puntos que podemos reflexionar en torno a este pasaje de la Escritura, pero vamos a detenernos en 3 puntos. Recordemos que estamos en la Cuaresma y se nos pide conversión. El día martes se nos pedía a los sacerdotes, también los que formamos parte de la jerarquía, a través de aquel comentario que hacía Jesucristo a la multitud: hagan lo que les dicen, pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En fin, se nos pide la conversión siempre. Como digo, vamos a detenernos en 3 puntos. Primero, la fórmula de la condenación. Muchas veces nosotros nos sentimos buenos porque no hacemos cosas malas. Mucha gente dice esto: yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo. Y nosotros nos sentimos buenos muchas veces, como digo, porque no hacemos cosas malas, pero la realidad es que si no hacemos cosas malas, eso no es ser bueno, eso es no hacer cosas malas. Pero el hecho de no hacer cosas buenas o no hacer cosas malas, más bien, eso también de hecho es malo. Porque si uno analiza así despacio, como digo aquí, aunque no tan a profundidad, pero el rico que dice acá, no menciona su nombre, podemos preguntarnos: ¿qué de malo hizo? No hizo nada de malo. Simple y sencillamente comía, no mandó a sus sirvientes a sacar a palazos al pobre, no le hizo nada, no le echó el chucho para que lo sacaran de ahí, que estorbara mucho, se ve que no hizo nada. Pero precisamente eso es lo que le valió la condena. Entonces él era bueno, por decirlo de esa manera, entre comillas bueno, porque no hizo nada malo. No, de hecho ven ustedes que después se condenó, ¿verdad? Entonces no nos sintamos buenos porque no hacemos cosas malas. Si nos sintamos los buenos, o más bien el Señor es el que dice si somos buenos, pues cuando nosotros actuemos el bien, el bien. Porque como insisto una vez más, cuando uno hace ese comentario de que yo no he hecho nada malo, uno se está comparando pues con la gente en realidad mala en esta tierra. Porque cuando uno dice yo no he hecho nada malo, uno tiene en su cabeza allá por dentro: pues yo no soy como el asesino que mató a una persona, yo no soy como el violador que violó a alguien, yo no soy como el ladrón que robó a alguien, yo no he robado, yo no he matado, ahí está, uno se está comparando con la gente que hace daño. Y cuando nosotros nos comparamos con esto, efectivamente nos dice, saca la conclusión, pues uno es bueno. No, la comparación que tenemos que hacer es con Cristo, a ver si yo actúo como Cristo actuó, tener los sentimientos de Cristo, actuar como Cristo, como dice San Pablo, ¿verdad? Entonces ahí sí, todo uno ya ve que ahí uno es mal. Bien, ese es un punto que queríamos hablar, porque esto es una tentación que a la mayoría ataca, que es sentirse bueno porque no hacen nada malo. No, eso no es ser bueno, eso es no hacer cosas malas. Pero de hecho eso de no hacer cosas malas, entonces también al mismo tiempo recae la maldad sobre él. Bueno, eso es un punto que nosotros tenemos que verte en nuestro yo. Me siento bueno porque no hago nada malo, entonces de hecho soy mal, porque no he hecho nada bueno. Ese es el punto. Parece trabalenguas esto, ¿va? Segundo, podemos preguntarnos la razón de por qué se condena al rico y la razón de por qué se salva al pobre. Porque al parecer, por ejemplo, Lázaro también
también pues ahí, ¿será que solo porque es pobre por eso se salvó? ¿Y el rico porque es rico se condenó? Y uno puede sacar inmediatamente la respuesta equivocada de que el rico por ser rico se condenó y el pobre porque es pobre se salvó. Pero no, esa es una respuesta demasiado superficial y es equivocada. Primero, como ya hemos dicho, en el caso del primer punto que hemos visto, el rico se condenó precisamente porque, como decía en la primera lectura, nada más confió en sí mismo, le importó un bledo lo que pasaban los demás, es indiferente. Ese es un pecado de omisión bastante grave. A veces uno puede decir, pues uno puede pensar que los pecados que uno comete, tenemos en la conciencia que son graves, por ejemplo, adulterio, fornicación, todo tipo de matanza, ¿va? Uno mata gente, uno no sé lo que sea. Uno cree que todas las cosas son graves y uno el pecado de omisión, uno lo deja así, por así, ¿va? Y sin embargo vean que aquí es un pecado de omisión que él no atendió a alguien que estaba ahí, evidentemente necesitaba ayuda, se quedó indiferente, omitió actuar bien. Es un pecado de omisión bastante grave. Entonces el rico se condena porque ahí está también indiferente él ante su hermano. Entonces por eso es la razón de la condena, no porque sea rico. También el pobre Lázaro ¿se salva nada más porque es pobre? No, sino que aquí podemos hacer una cosa, también reflexionar en torno a problemas sociales que nos aquejan hoy. Por ejemplo, uno habla del marxismo y neomarxismo, entonces esto tiene un problema, ¿va? Por ejemplo, lo bueno que tiene el marxismo, por decirlo de esa manera un poquito fea, es que sabe detectar, ¿verdad?, las diferencias sociales, ¿verdad? Y la razón de por qué, lo que decía Marx, no, los ricos se han llevado nuestras cosas, nos han quitado nuestras cosas. El problema que tiene el marxismo y neomarxismo es que, pues, junta al pobre, hace algo así como una especie de mazo, una especie de mano, juntando a todos para ir y le mete odio al pobre para ir a hacer daño al rico. Entonces, esto es un error también. Entonces, en ese sentido podemos sacar la respuesta de por qué el pobre se salvó, no porque sea pobre, sino porque él no dejó que la maldad inundara su corazón. Él no habló contra el rico, ve el rico engordando ahí como coche y no me da nada. Él no, me quitó mis bienes, no deja él que la maldad inunde su corazón y para que tire pestes contra el rico. No, él no hace eso, ve. Él no hace eso, no deja que la maldad inunde su corazón. Esa es la razón también de su salvación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener, como digo, mucho cuidado. En ese sentido hay otro punto que podemos sacar, ¿verdad? Hay, por supuesto, aquí se está hablando, podemos hablar en dos categorías: la pobreza y la riqueza material, pero también la riqueza y pobreza espiritual. Entre nosotros, la mayoría, pues somos económicamente pobres, pero al mismo tiempo podemos ser ricos en un aspecto. Recordemos aquel pasaje donde Jesucristo, aquel joven le dice qué difícil va a ser que los ricos entren en el reino de los cielos. Pero ¿por qué ahí está hablando en dos categorías? Porque se confía nada más en las riquezas, en uno mismo, como decía la primera lectura. Entonces, en este sentido, hay ricos, económicamente hablando, que son pobres de espíritu. Y al revés, hay pobres económicamente hablando que son ricos espiritualmente. Ojalá que se entienda esto, ¿va? Porque hay ricos, pues, sí tienen sus posibilidades, tienen sus recursos económicos, pero también observan, porque yo los he visto, también hay gente que tiene sus recursos y pues no se quedan indiferentes ante las realidades que aquejan a los demás. Entonces ahí están donando las cosas, dan ayuda por aquí, dan ayuda por allá, sin ánimo de ser reconocidos nada más, sino que realmente hacen las cosas, ven a sus hermanos y ayudan. Yo los he visto. Entonces, en ese sentido son ricos económicamente, pero pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque comparten sus bienes. Y al revés, hay pobres económicamente hablando que pueden ser muy ricos, porque se aferran a las cosas que tienen, no comparten nada, ¿verdad? Y están también sus mismos hermanos de su misma categoría pobremente,
y tal vez también pasando más necesidad a los otros y no comparten nada. En ese sentido, estos pobres son ricos. ¿Ve? Entonces aquí hay un cambio de categoría. Estos ricos actualmente, es decir, gente con recursos que es pobre de espíritu, por supuesto que pueden salvarse, utilizan sus recursos económicos para ayudar, ¿verdad? Observan a Jesús en el pobre, entonces pueden salvarse. Al mismo tiempo, el pobre, económicamente hablando, que es rico porque no quiere soltar nada, y uno se conoce en ese sentido tal vez puede hablar un poquito más extensamente, porque uno se da cuenta entre la gente que tiene recursos escasos, que por ejemplo anda peleando por un terreno, anda peleando por tantas cosas materiales, a veces especialmente por herencias, le deja de hablar a un hermano, le deja hablar a su papá, uno se da cuenta de todo eso, ¿no? Y entonces esta gente, por más que sean pobres, pues lastimosamente pueden, no digo que van, sino pueden ganarse la condenación precisamente porque están apegados a las cosas terrenales. Efectivamente no estamos por supuesto condenando las cosas terrenales, sino que más bien el apegamiento a estas cosas que un día se tienen que quedar. ¿Ve? Entonces aquí, como digo, son dos categorías. Por último, pues tenemos que tener mucho cuidado también porque la condenación, o más bien si el infierno existe el infierno, porque en nuestra actualidad, lastimosamente, mucha de la fe de la gente, mucha de la fe de los cristianos se está mucho materializando y todavía hacemos las cosas nada más por cosas materiales, por salud material, por recursos económicos materiales. La gente pide demasiado con esto y en ese sentido pues podemos condenarnos también. Hay castigo eterno, aquí lo dice muy claramente, ¿verdad? Que el rico pues estaba en tormentos. Por supuesto que de alguna manera tiene que simbolizarse el infierno hasta que nosotros estemos ahí, espero que no, hasta que uno va a estar por esos rumbos, entonces uno se va a dar cuenta de lo que es el infierno, y al revés, hasta que uno haya fallecido físicamente hablando y uno pueda gozar de la gloria del cielo, uno se va a dar cuenta, pero la mayoría de gente no tiene en cuenta esto. Y no tiene en cuenta esto, la fe se ha materializado mucho. Entonces, existe cielo, existe infierno, existe también, por supuesto, como digo, el purgatorio, que aquí no está mencionado, pero el infierno existe, ¿verdad? Y por eso que tenemos que tener pues plena confianza en el Señor y no en nosotros, ¿verdad? Porque este es el grande pecado también de la actualidad. Confiar demasiado en el hombre no se refiere, como dicen los protestantes, ¿verdad?, confiar en un padre pecador que hay que confesarse con él. No, eso no se puede, maldito el hombre. No se trata de ese sentido, sino se trata de la confianza en uno mismo, y cosa que hoy difunde la sociedad por todas partes, ¿no? Difunde por todas partes. Confía en ti mismo, haz lo que tu corazón te mande, haz lo que tus sentimientos dicen. Eso es confiar en uno mismo. En cambio, al revés, verás, uno no tiene que confiar en uno mismo, sino en Cristo. Uno tiene que confiar en uno mismo, sino en Dios. Uno no tiene que confiar consigo mismo, sino en aquello que Jesucristo nos pide que hagamos. Es entonces cuando uno va a encontrar, por supuesto, la salvación.